Bienvenidos sean buenos inversores aquí al último videíto del curso de introducción al trading y el día de hoy vamos a analizar o más bien entender qué es una resistencia, qué es un soporte y también el tema de las tendencias para obviamente que ustedes tengan en claro las bases con respecto al trading y también al análisis técnico que obviamente siempre mostramos y que es muy importante tenerlo en cuenta para obviamente realizar este tipo de actividades. Así que, sin más preámbulo, estamos aquí ya directamente en los gráficos para obviamente mostrarle de manera gráfica, valga la redundancia, este tipo de cosas. Este tipo de conceptos para obviamente ustedes se vayan satisfechos y obviamente aprendiendo las bases con respecto a ello. En este caso vamos a ver y analizar, en este caso como ejemplo, a Walmart. Walmart y vamos a ver el primer concepto con respecto a una resistencia. En este caso, ¿cómo podemos detectar nosotros en un gráfico o en un activo en específico una resistencia? Una resistencia es una zona donde el precio rebota, es decir, yendo hacia el alza, rebotando o chocando más bien con una zona que parece no superar y haciendo una corrección del precio. A mí me gusta llamar al tema de la resistencia como techo, como bien les digo, ya que hago referencia con el tema de una resistencia. Una resistencia se presenta cuando un movimiento alcista se presenta con una fuerza o más bien una zona clara de vendedores que hace que el precio retroceda en un momento determinado. Es decir, para mostrárselo un poquito más gráfico y ustedes lo puedan ver también conmigo, de un movimiento, déjenme lo rayo, de un movimiento alcista se encuentra con una zona vendedora haciendo que el precio retroceda en este caso. Obviamente fue un retroceso bastante amplio en este caso, pero nuevamente en esta zona subiendo con un movimiento alcista en el corto plazo, encontrándose con un techo. A mí me gusta llamarle techo el tema de la resistencia para obviamente asimilarlo a un lenguaje un poquito más amigable y que lo entendamos. Se encuentra en esta zona haciendo que el precio retroceda nuevamente. ¿Qué pasa en este caso? Vuelve a intentarlo el precio y nuevamente se encuentra con una zona de fuerza vendedora haciendo que el precio retroceda nuevamente. Y así sucesivamente es como se presenta una resistencia en cuanto al precio de la acción de un activo. Todo lo contrario vendría siendo cuando existe un soporte. El soporte es cuando el precio, obviamente, luego de una tendencia, ya sea en el corto o mediano plazo, eh, presenta un movimiento bajista, pero que el precio no cae un poco más allá luego de una zona en específico, teniendo una fuerza compradora en ese sentido. ¿Cómo se podría reflejar esto en cuanto al gráfico? En este caso de la acción de Walmart, vemos un retroceso bajista, teniendo aquí un piso haciendo que el precio nuevamente retroceda hacia el alza y luego tenga una caída donde respeta el precio en esta zonita, haciendo como piso esta zonita ya claro en cuanto al precio de la acción. Luego, haciendo un retroceso en base a la fuerza compradora de esta zona de soporte, hace que el precio retroceda hacia el alza y luego aquí vemos nuevamente un retesteo de la zona, haciendo nuevamente un piso en cuanto al precio de la acción, dándonos a nosotros a conocer el tema de un soporte claro en cuanto al precio de la acción de Walmart. En simples rasgos o en simple concepto en cuanto a la resistencia y soporte, es más bien en caso de resistencia, cuando el precio, teniendo un impulso alcista, se encuentra en una zona clara de fuerza bajista y hace que el precio retroceda hacia la baja. Todo lo contrario vendría siendo en el caso del soporte, cuando el precio
está en una estructura bajista o más bien un impulso bajista, se encuentra con fuerza compradora haciendo que el precio retroceda hacia el alza. Teniendo en cuenta esto, se lo voy a pasar a mostrar quizás un poquito más gráfico y quizás cómo me gusta a mí marcar estas zonas de resistencia y también de soporte en cuanto al precio de una acción en específico. Veamos por favor, teniendo en cuenta la misma zonita que nosotros teníamos en cuenta y marcamos de esta zona ya que vendría siendo el primer impulso que tuvo el precio para luego retroceder. Marcamos desde esta zona hacia el término de la resistencia. Independiente, y aquí quiero dejar en claro, independiente que el precio haya salido de nuestra zona, lo importante es que el precio no tuvo una mayor ruptura hacia el alza, haciendo esta zona respetarse como una fuerza vendedora clara para que el precio retrocediera hacia la baja. Lo mismo pasa en esta zonita que tenemos nosotros marcada acá, como el soporte que veníamos hablando ya anteriormente, donde el precio, cada vez que venía hacia acá a la baja, el precio tenía un retroceso hacia el alza, realizándonos nosotros un claro soporte en cuanto al precio de la acción de Walmart. Y así se podría ver un poquito más gráfico y entenderlo de mejor manera. Una resistencia en este caso acá arriba, deme un segundo, se lo anoto, vendría siendo una resistencia, en este caso, resistencia. Resistencia siempre usted tiene que asimilarlo a un techo. Un techo donde hay gente vendedora que no deja que el precio tenga continuación alcista y en cuanto al soporte que lo tenemos acá abajo, es lo contrario en cuanto a un movimiento bajista y que hay fuerza compradora que no permita que se desarrolle ese movimiento bajista en mayor magnitud y tenga un retroceso hacia el alza. En base a eso, teniendo en cuenta esto es lo principal y lo más primordial con respecto a la estructura y al comportamiento del precio de la acción. Teniendo en cuenta esto, nosotros cuando sabemos que es una resistencia o más bien cuando es un soporte, cuando el precio ya tocó o más bien fue a una zona determinada por segunda vez. Es decir, aquí tenemos la primera vez, tenemos uno y aquí tenemos dos. Eso para nosotros ya es, o más bien vendría siendo una resistencia en cuanto al precio, ya que vino dos veces directamente casi hacia la misma zona, encontrándose con quizás una zona vendedora, haciendo que el precio retroceda. Ya la tercera vez, y también la cuarta, a nosotros nos da a entender que vendría siendo una resistencia ya consolidada en cuanto al precio de la acción. Lo mismo vendría siendo en cuanto al movimiento del soporte. ¿Cómo nosotros marcamos el tema del soporte? Porque aquí también lo mismo, tenemos uno, aquí tenemos, vendría siendo quizás el segundo movimiento, aquí el tercero, aquí el cuarto y aquí quizás el 5. En este caso, así más o menos se vería y nosotros entenderíamos el tema de la resistencia y soporte a grandes rasgos. Para tenerlo en claro y concluir con este concepto es que si el precio llega ya por segunda vez a una zona determinada, teniendo un retesteo ya sea hacia el alza o hacia la baja, en una zona determinada, para nosotros vendría siendo o un soporte o una resistencia. Así que para tenerlo en cuenta, ya si son por segunda vez que va a una zona, soporte o resistencia. Ya la tercera y la cuarta vendría siendo que se confirma esa resistencia o soporte en específico. O más bien como me gusta llamarle, una resistencia o soporte consolidado. Por lo general, en base a esto y teniendo en cuenta estos conceptos, el tema de soporte y resistencia, por lo general, cuando una de las dos es sobrepasada, ya sea un soporte o una resistencia, eh, cuando es sobrepasado, el tema de estas zonas a veces actúan como se revierten los papeles. En este caso, podríamos verlo lo mismo en cuanto al precio de la acción de Walmart. En este caso, vamos a ver cómo se comportó el precio de la acción y vean por favor
¿Qué hizo el comportamiento en cuanto al precio de la acción de Walmart? El precio vino, rompió nuestra zona de resistencia, ¿cierto? Con esta vela, rompió la zona de resistencia y luego tuvo un retroceso. Pero ¿qué hizo el precio cuando respetó esta zona? Utilizó nuestra resistencia como un soporte. Es por eso lo que yo les estoy hablando, que a veces los papeles se invierten luego de superar la zona ya sea de resistencia o soporte, actuando esta en el papel contrario. En este caso, esta resistencia que teníamos anteriormente actuó aquí, en esta zonita que yo les marqué acá, como un soporte en cuanto al precio de la acción de Walmart. Y lo mismo se puede presentar en cuanto al soporte. Si es que nosotros hubiésemos tenido una ruptura en esta zonita, el precio por lo general cuando ya se confirma este movimiento, o más bien esta ruptura hacia la baja, el precio donde tiende a descansar en el soporte que era anteriormente, utilizándolo como una resistencia. Lo mismo que vimos en esta zonita se podría haber reflejado en esta zonita. Es por eso que es muy importante tener en cuenta este comportamiento de la acción del precio en cuanto a soportes y resistencias. Y obviamente yo se lo marco más visual para que ustedes también lo hagan en su gráfico el día de mañana si es que usted está analizando alguna acción en específico. Bueno, considerando eso y ya teniendo en claro lo que vendría siendo un soporte y una resistencia, nos vamos aquí a mantener en la acción de Walmart. Obviamente solamente para ejemplificarlo, usted puede analizar el activo que usted prefiera analizar, pero esto es más que nada para mostrarle el tema de una tendencia. En este caso, usted puede ver acá a simple rasgo que el movimiento en cuanto al precio de Walmart viene siendo en un movimiento hacia arriba, ¿cierto? Hacia arriba. En este caso, nosotros interpretamos ese movimiento hacia arriba como una tendencia alcista. ¿Y cómo se ve reflejado en cuanto al precio de la acción y obviamente entendiendo el comportamiento de las velas? Es que el precio está haciendo máximos cada vez más altos y mínimos también cada vez más altos. ¿Cómo se ve gráficamente? Aquí tenemos un máximo, luego tenemos un mínimo, luego el máximo, ¿dónde iría? Un máximo más alto que el anterior y un mínimo, quizás podría venir siendo este, ¿cierto? Un mínimo también más alto que el anterior. Luego, el otro impulso vendría siendo acá, quizás máximo más alto que el anterior y aquí este mínimo más alto también que los anteriores. En base a esto nosotros podemos interpretar eso como una tendencia alcista. En síntesis nosotros lo podemos ver de manera gráfica así, que el precio se mueva de manera estructurada haciendo un mínimo, un máximo, el mínimo más alto que el anterior, el máximo lo mismo, más alto que el anterior, el mínimo siguiente, más alto que el anterior y así sucesivamente se puede graficar en cuanto al gráfico y el comportamiento del precio de una acción en específico, determinar el movimiento ya sea en una tendencia al alza, en este caso en específico de la acción de Walmart. ¿Cómo se vería más bien una tendencia bajista en cuanto al precio de Walmart? Déjenme borro aquí y les muestro enseguida. Yo podría ser justamente en esta zonita, luego de esta, de entender el tema de la tendencia alcista. En este caso vamos a borrar estas cositas que vendrían siendo nuestra resistencia y nuestro soporte. ¿Cómo se vería una tendencia en cuanto al precio de la acción en una tendencia bajista? Lo mismo, pero al revés, haciendo máximos menores a los anteriores y mínimos más bajos también. Este fue un máximo, el último máximo, luego hizo un mínimo, luego el máximo que hizo, luego el retroceso que hizo hacia un nuevo máximo del precio fue menor al anterior. Eso ya te podría dar indicio de que el precio está teniendo un comportamiento o más bien está cambiando su tendencia del alza hacia la baja. Luego, ¿qué tenemos? El mínimo. El mínimo fue aún menor en cuanto al movimiento anterior. Luego, ¿qué tenemos?
máximo, nuevamente un máximo menor al máximo anterior. Eso me podría dar ya indicio de que el precio pasó de un movimiento alcista a un movimiento bajista. Luego, ¿qué pasó con el último mínimo? Fue lo mismo, menor al mínimo anterior. Y así es como se comporta una tendencia bajista. Todo lo contrario con respecto a la tendencia alcista, haciendo máximo menor a los anteriores y también mínimos más bajos. Y esto también lo puedes complementar con respecto al entendimiento de las velas japonesas que nos podrían presentar que quizás hay más fuerza vendedora que fuerza compradora en un activo. Y es por eso que yo les hice estas clases para obviamente complementar todos esos conceptos y obviamente juntarlos para que usted entienda en retrospectiva el comportamiento de un activo en específico, ya sea sabiendo el tema de zonas clave y también sabiendo el comportamiento del precio de la acción o más bien del activo subyacente. En base a esto, quizás no hay mucho más que agregar con respecto al tema de las tendencias, sabiendo y teniendo en claro que una tendencia alcista vendría siendo que el precio hace máximo más alto y mínimos más altos que los anteriores. Y todo lo contrario vendría siendo una tendencia bajista, el precio hace mínimos y máximos más bajos que los anteriores. Y cómo también lo podemos reflejar y hacerlo quizás más intuitivo. Bueno, yo utilizo en esta plataforma de TradingView esta línea tendencial que me permite a mí obviamente tener en cuenta una tendencia ya sea alcista o bajista y también cuándo es que se rompe esta tendencia o más bien cuándo cambia de estructura de bajista a alcista el movimiento de una acción en específico. Teniendo en cuenta esto, nosotros tenemos esta estructura y vean por favor qué pasó cuando rompió mi línea tendencial. En este caso, el movimiento cambió haciendo este mínimo, luego este máximo fue mayor que el anterior, es decir, que este anterior, déjese un marco, ese anterior fue más alto, lo cual me podría dar indicio que el precio está cambiando su estructura de esta línea tendencial bajista, cambiando su línea tendencial a un movimiento quizás más alcista. Lo mismo se puede reflejar en cuanto a lo que vimos anteriormente. Déjenme también borro aquí, que en este caso vendría siendo nuestra línea tendencial agarrando de este mínimo hasta acá. Lo mismo vendría siendo y nosotros quitando esta línea, nosotros podríamos entender este movimiento teniendo en cuenta esta tendencia alcista, que en esta ruptura de la línea tendencial a nosotros ya nos está dando indicio que el precio podría cambiar de estructura alcista o bajista. Y así sucesivamente, esto se puede representar gráficamente en cuanto a tendencia y también las resistencias que nosotros obviamente acabamos de ver en cuanto al gráfico del precio de la acción de Walmart. Y estos soportes y resistencia y también las tendencias se pueden ver en todas las temporalidades. En este caso yo lo estoy viendo en una temporalidad diaria, pero usted de todas maneras puede ver para que vea más claro el tema del comportamiento de una acción en una temporalidad quizás más baja en este caso y podría ver el comportamiento quizás más a corto plazo del precio de la acción y quizás se puedan ver tendencias en el corto plazo. En este caso, vea por favor esta tendencia bajista y así sucesivamente. Tendencia bajista, luego tendencia alcista y así usted puede ir realizando su análisis respectivo con respecto ya sea en el corto plazo, en el mediano plazo y también para el largo plazo, complementando la información anterior en cuanto a este curso introductorio del trading. Espero haya quedado de manera un poquito más clara el tema de soporte, resistencia, que era más que nada lo que teníamos que ver, y también el tema de las tendencias, cómo se comportan y más bien cómo se componen y ese tipo de cosas en cuanto gráficamente y entendiendo el tema también de las velas japonesas y la fuerza compradora y vendedora. Así que
Muchas gracias por quedarte hasta el final del video y obviamente agradecido por nuevamente escogernos a nosotros para que aprender de esta manera el trading y también el análisis técnico. Sin nada más que agregar, espero se haya entendido más bien los conceptos introductorios con respecto al trading y también al análisis técnico, y obviamente si es que quieres seguir complementando ese conocimiento y también seguir aprendiendo con respecto a este tipo de cosas de los mercados financieros y también de la inversión, te dejo totalmente invitadísimo para ver los cursos que tenemos en cartera, y obviamente si te interesa seguir aprendiendo con respecto a esto sobre el trading, análisis técnico y también de las inversiones de las carteras de portafolio, por favor háznoslo saber y obviamente te podemos ayudar. Nuevamente te agradezco y nos vemos quizás en un próximo plan. Chau, chau.